Buenos días, después del lío con el café, es a las 12:15, así que esperemos que os quedéis una horita más aquí con nosotros. Encantada de formar parte de estas jornadas y presentar la siguiente charla debate sobre la problemática de la vivienda, que estoy segura que muchos aquí, igual como a mí, nos preocupa y mucho. El objetivo estratégico 8 de la Agenda Urbana persigue lograr un parque de viviendas en nuestras ciudades que sea digno, adecuado, asequible y suficiente, ¿no? Y para que esto sea posible es necesario contar con viviendas en nuestros pueblos y ciudades que sean habitables, que estén en cantidad, ¿no? Que tengamos suficientes viviendas para toda nuestra población, que las condiciones sean adecuadas desde todos los puntos de vista y a unos precios asequibles. En esta charla debate que os planteamos, queremos contribuir a dar respuesta a la siguiente pregunta. Esta pregunta que os planteábamos en el programa, que ahora no veo aquí, pero que os planteábamos en el programa, que era ¿qué se puede hacer desde los ayuntamientos para resolver el problema de la vivienda? Que no es un problema no son soluciones fáciles, pero que vamos a contribuir a través de esta charla a intentar aportaros estrategias que os puedan ayudar desde vuestros ayuntamientos a darle una solución. Y para ello lo haremos contando con Enrique Bueso, abogado, gerente y asesor jurídico de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y doctor en Derecho Urbanístico por la Universidad Politécnica de Valencia. Elena Beunza, directora de Urbe y profesora asociada de Urbanismo y Vivienda Asequible en la AI University. Y Luis Cardelgado, director gerente de Sestao Berri, presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo en Euskadi y coordinador del grupo 3R, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, de la misma Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda. En esta siguiente hora, antes del café, os plantearemos una serie de estrategias que pueden ser aplicadas desde el ámbito local para que abordéis, por un lado, ¿no?, para abordar el acceso a la vivienda y, por el otro, el mantenimiento de la dignidad y adecuación de ese parque de las viviendas que tenemos actualmente, ¿no?, en nuestras ciudades. Os animamos a participar del debate exponiendo vuestras dudas, inquietudes y preocupaciones que tengáis en torno a esta problemática, porque va a ser una charla debate. Vamos a contar con que los tres participantes nos planteen estas estrategias, pero que vosotros podáis formar parte de ese debate junto a ellos. Lo que sí que os pediremos, por favor, es que estas intervenciones sean cortas y lo más concretas. Ya sabéis, los tiempos son los que son, así que os pedimos que las intervenciones sean lo más cortas posibles y concretas para que podamos generar un debate ágil y dinámico. Así que después de cada bloque de las presentaciones de los ponentes os daremos la palabra a través de los micros que tenemos. O sea, lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero no lo haremos al final, sino después de cada uno de los bloques. ¿Vale? Así que nada, ahora sí, damos inicio a esta mesa con Enrique Bueso. Ayer comentaba Sonia Hernández, ¿no?, de los problemas de gestión que hay actualmente en el parque de viviendas y no tanto de financiación. Ha ido saliendo, ¿no?, de que actualmente tenemos acceso a financiación, pero tenemos un parque de viviendas que tenemos que saber gestionar. Y por eso Enrique nos va a explicar el papel y la importancia que tienen los gestores públicos de vivienda como esa herramienta de gestión de las políticas públicas para afrontar este problema que tenemos, ¿no?, muchos de nosotros en nuestros pueblos y ciudades. Así que adelante, Enrique. Hola, buenas, se oye bien, ¿no? Yo me voy a levantar porque está sentado y primero no veo. Bien. Por supuesto. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para solventar el problema de vivienda? Pues fijaos, yo llevo en AVS muchísimo tiempo. En esta guerra empecé de técnico de urbanismo en un ayuntamiento y esta pregunta me la han hecho muchos alcaldes, muchos concejales, muchos secretarios, muchos interventores. ¿Cómo podemos gestionar el tema de vivienda? Pues mi consejo, y es un consejo que llevo ya muchos años repitiéndolo, que llevo muchos años repitiéndolo, es cree usted en instrumental para gestionar el suelo y la vivienda. ¿Por qué? Porque, como os digo, yo empecé de técnico de urbanismo
Y la administración pura está para la actividad de fomento, para la actividad de policía, para controlar si se cumplen las licencias de obra, si no, pero no para promover vivienda ni para desarrollar suelo. Entonces, esta misma pregunta se la hizo nuestro legislador en los años 50 del siglo pasado y a través de la legislación del suelo inventó algo que se llamaban las sociedades urbanísticas. ¿Y qué son las sociedades urbanísticas? Pues los entes instrumentales que las administraciones crean para acabar promoviendo vivienda. Surge en un momento que era precisamente complicado porque salíamos de una guerra, teníamos una crisis y demás. Y si os fijáis, ¿qué hizo el Estado? Creó el Instituto para la Promoción de la Vivienda, el IPPV, el INV, el Patronato. ¿Y qué hicieron muchos municipios? Pues crearon sus propias sociedades. Y estas sociedades se conceptuaron como sociedades urbanísticas, que tienen una gran ventaja. ¿Por qué? Pues porque el urbanismo es competencia de las comunidades autónomas. Y salvo temas sustanciales muy claros, como por ejemplo que hay que aplicar legislación de normativa de contratación pública, que hay que aplicar todas estas cosas, la propia comunidad autónoma se puede crear a su necesidad un tipo de regulación. Por ejemplo, la UBS, la sede está en Valencia, y en Valencia tenemos una legislación urbanística para las sociedades alucinante. ¿Vale? Bien, entonces, dicho esto, y yo creo que ya he dicho casi todo lo que tenía que decir. Ahora voy a explicar por qué digo eso. ¿Vale? Bien, en primer lugar, simplemente presentar lo nuestro. Yo soy el gerente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Es una asociación que se creó en el año 88, es decir, que ya ha llovido mucho, y que fundamentalmente somos una asociación eminentemente técnica. Tan eminentemente técnica somos la UBS, que no somos una sociedad política, estamos sometidos a la ley de libertad sindical, como un sindicato, y es una cuestión puramente técnica. Nosotros representamos a esas sociedades que como elemento técnico, sociedades entes instrumentales, que como elemento técnico tienen las administraciones para desarrollar la política de vivienda y suelo. Y ojo, no solo de vivienda y suelo, porque el urbanismo, antes se hablaba que el urbanismo es la ordenación de la ciudad, la creación de la ciudad, el control de lo que no va a ser ciudad. Y en el desarrollo del suelo urbano no solo que se crea vivienda, se crean equipamientos, se crean parkings, y todo eso también lo puede hacer las sociedades urbanísticas, ¿vale? Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues entes instrumentales públicos fundamentalmente. ¿Qué tipología tenemos? Pues todo, la tipología que la veremos de entes instrumentales, en mayor o menor medida sometida al derecho público o privado. Partimos desde organismos autónomos, entidades empresariales locales y sociedades mercantiles urbanísticas. Mi consejo es, ha habido épocas en que eran todas sociedades públicas y se han convertido en entes instrumentales sometidos al derecho público. Yo creo que mejor es una sociedad mercantil porque está perfectamente regulada en la normativa. Y aquí los inventos con gaseosa. Si luego lo tiene que ver un juez... Si luego es que yo cantar no canto a menudo. Si luego lo tiene que ver un juez, es lógico, hay que buscarle una solución jurídica adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen nuestras sociedades? Pues de todo, desde la promoción y gestión de vivienda y suelo, que es lo que aquí nos lleva, pero también promoción y gestión de equipamiento de dotación, y luego la gestión del servicio. El urbanismo en sentido amplio es todo eso. Tenemos 145 asociados, tenemos una serie de secciones. ¿Y qué hemos hecho? Pues mire, oiga, es que nosotros aquí no solo venimos a hablar, a decir que esto es lo mejor, es que lo acreditamos. Fijaos si administramos viviendas y tal, pero el resultado, más de 1 millón de familias viven en una vivienda promovida o rehabilitada por AVS. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos? Pues defendemos el sector político, el sector público. Ha habido épocas, sobre todo recientes, que ha habido que defenderlo mucho porque estaba en el punto de mira y todo lo público parecía que era cuasi pecaminoso o delictual, ¿vale? Pero ahora no, ¿por qué? Porque ahora lo que necesitamos es activarlo. ¿Y qué hacemos? Propuestas legislativas, asesoramos, incluso al ayuntamiento que quiera constituir una sociedad le damos las directrices, le decimos todo esto, prestamos asesoramiento a nuestros asociados y tenemos una serie de grupos de trabajo. Bien. Tipología del sector público. Esto es lo que yo quería que hablásemos y voy a ser muy rápido.
es que yo lo que quiero es constituir un ente instrumental. Pues, quiero constituir un ente instrumental. Pues analizaremos la forma, veremos exactamente qué quiero hacer y en función de eso constituiré pues un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, una sociedad instrumental. Cuando que ahora se habla del partenariado público-privado, puedo perfectamente constituir una sociedad mixta, que en terminología de la Unión Europea es un partenariado público-privado institucional, que es constituir una sociedad mixta. Y el sector público somos todos, cualquier tipo de administración, Estado, comunidad autónoma, administración local, ayuntamientos y diputaciones. ¿Cuál es nuestra tipología? Fundamentalmente, aparte de las administraciones territoriales de derecho público, somos esencialmente sociedades mercantiles. ¿Por qué? Pues porque es la que tiene mejor regulación, ya lo he dicho desde el principio. Si a mí un alcalde me viene y me dice, oiga, tengo este problema, sociedad mercantil urbanística, con arreglo a la legislación estatal que está en vigor y a la que, ya os digo, desde el año 70 está en vigor, y la legislación específica de las distintas comunidades autónomas. La sociedad urbanística, fundamental. Sociedades que sirven para gestionar el urbanismo, pero el gestionar el urbanismo en sentido amplio, no solo lo que es la gestión urbanística tradicional, sino cualquier cosa. Cualquier cosa es promover y gestionar viviendas, desarrollar y gestión de suelo, gestión de servicios implantados, construcción y gestión de toda clase de equipamientos. Y ya os digo, perfectamente regulado, incluso la posibilidad de que el ayuntamiento, a través de suelo que ha recibido mediante cesiones obligatorias, los patrimonios públicos de suelo, lo administremos, formen parte de nuestro capital, los podamos idear. Bien, ¿y cuál es mi conclusión? Y creo que estoy cumpliendo el plazo, ¿no? En hora, ¿eh? Vale. ¿Cuál es lo que yo os diría? Pues lo que le digo a los alcaldes esta semana que viene a una ciudad grande de Valencia, tengo que ir a decir esto mismo que me han llamado que les explique. No hagamos inventos con los inventos con gaseosa. Es algo que se lleva haciendo. Tenemos asociados que tienen más de 100 años y llevan haciendo esto desde principios del siglo XX. Constituya usted una sociedad urbanística, dele poder, dele capacidad de actuación, hágale encargos, deléguele funciones y tendrá un problema perfectamente solucionado, como lo han tenido muchísimos, ya os digo, somos 145, como lo ha hecho Andalucía con EPSA y luego Abra, como lo ha hecho Asturias, como lo ha hecho todos. Vale, perdón. Cumple, ¿eh? O sea, no nos podemos escapar a los tiempos de Ariela, ¿eh? Nada, muchas gracias, Enrique. Ahora damos lento, hombre. Ahora damos paso a Elena Beonza, que nos presentará cuáles son los retos y cuáles las estrategias para abordar la problemática de la vivienda, en este caso desde el punto de vista del acceso a la vivienda. Así que adelante. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, bueno, yo también me voy a levantar porque si no, no vemos la pantalla. Bueno, gracias a todos y gracias a los amigos de TEC por organizar este magnífico evento. Creo que es maravilloso, veo aquí mucha gente conocida y para mí es una alegría y muy agradecida de estar con vosotros hoy aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido con vivienda? Me ha gustado mucho la introducción de Enrique, sobre todo por esa primera parte, ¿no?, de que esto realmente, municipio y vivienda, no sé, ahora dejaré bastante tiempo para el debate y para las consultas. Yo quiero indicar, yo soy habilitada nacional, por lo tanto también he estado en el lado oscuro. Luego he estado en la Administración Autonómica, he sido la directora general de la Empresa Autonómica de Gestión de Vivienda y Suelo y luego pues tuve también el honor de estar en el Ministerio siendo la Secretaria General de Vivienda y ahora pues he vuelto al sector privado. De manera que he estado en las 3 administraciones en cargos de gestión y de definición de políticas. ¿Qué pasa cuando a nivel municipal hablamos de vivienda y ayuntamiento? Pues muchas veces empezamos por la cuestión competencial, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué estamos ahora planteándonos estas cuestiones? Bueno, tradicionalmente los ayuntamientos se han dedicado al tema de vivienda de acuerdo con las políticas que a nivel estatal se estaban fomentando en materia de vivienda. En España se dice muchas veces que hemos sido un país de propietarios, no tenemos ningún ADN de propietarios los españoles, simplemente hemos llegado a este punto por las políticas que se desarrollaron por el gobierno franquista.
se desarrolló, como todos bien sabéis, todo el sistema de viviendas en VPO, en el que el papel de los ayuntamientos estaba claro. Ellos recibían el suelo en función del 10% que le correspondía, se constituía el PMS y esa competencia estaba claramente establecida en la Ley de Bases de Régimen Local. Ningún secretario, ningún interventor pudo nunca poner ningún problema a esta cuestión. Otro tema es qué se hizo durante determinada época con ese PMS, ¿no? Que eso yo creo que da para una sesión completa y qué han hecho nuestros municipios con ese PMS. Algunos de ellos lo han gestionado a través de empresas públicas. Muchas de estas empresas, como bien nos ha explicado Enrique, tienen más de 100 años. Estamos hablando, por ejemplo, del Patronato de Alicante, de las empresas de Bilbao, si no me equivoco, Enrique, Barcelona, etcétera. Y han seguido con esta política de vivienda. ¿Pero qué ha pasado? Pues ha pasado que esa política de vivienda ha sufrido un cambio estructural fundamental. En primer lugar, desde el Ministerio ya se empezó a girar el barco y esto no es una cuestión que vaya con ninguna figura, ningún modelo político, sino que yo creo que es un movimiento simplemente de modernidad hacia las necesidades de nuestra sociedad, que era la generación de un parque de vivienda en alquiler. No vamos a centrar tanto los esfuerzos públicos en seguir generando ese parque de vivienda en propiedad, que es hacia donde ha ido la política, sino hacia el alquiler. Y entonces ahora los municipios nos tenemos que recolocar también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tema? ¿Vamos a tener parques propios de vivienda en alquiler? Hay algunos ayuntamientos que sí que los tienen y los han tenido. Es cierto que generan muchos retos de gestión y es cierto que se genera mucha preocupación a nivel de los alcaldes, de los dirigentes municipales. ¿Por qué? Porque también es cierto que esta gestión de los parques en alquiler en muchas ocasiones se ha tratado en nuestros municipios con un cierto clientelismo del que todos queremos huir. Pero este clientelismo no va directamente asociado con la gestión de un parque de vivienda social o un parque de vivienda asequible. A mí me gustaría que esta idea se rompiera también en la cabeza de muchos de nuestros dirigentes políticos. Es posible gestionarlo de manera transparente y de manera profesional. ¿Dónde estamos? Estos son datos que saca sus estudios el MINMA cada año. ¿Cómo ha sido la evolución del alquiler y la propiedad en España? Como estáis viendo, en los años 50 los españoles vivían la mitad en alquiler y la mitad en propiedad. Fue a partir de esa implementación de esas políticas franquistas cuando empieza a separarse y vemos cómo de nuevo se van acercando y cada vez más gente va a vivir en alquiler y menos gente va a acceder a la propiedad. Esto es otra de las peculiaridades que tiene nuestro país y es la evolución del porcentaje de población en alquiler desde 2007 hasta el 2020. España es la línea amarilla y me gustaría que seamos todos conscientes de la gran diferencia que tenemos en este punto con los países de nuestro entorno. Necesariamente vamos a tener que ir hacia un parque de viviendas en alquiler, que será privado, pero en el que yo creo que las administraciones públicas y fundamentalmente los municipios tienen que tener un papel fundamental. Esto es otro gráfico interesante, que es el precio de la renta media del alquiler por provincias. En 2020 vemos cómo existen unas grandes diferencias y desde el 2020 todos sabemos que estos 2 años ha seguido incrementándose de una manera importante. Y esto es otra de las peculiaridades de España. Estos son datos del Eurostat y es el porcentaje de vivienda social sobre el total de viviendas principales y viviendas libres. Quiero destacaros cómo en España estamos aquí. Es decir, tenemos una falta de viviendas de parque social o viviendas en alquiler asequible muy importante en relación con los países de nuestro entorno. Y cuando se tensa el mercado de la vivienda, este problema es cuando llega a nuestros municipios. A mí me gustaría también escuchar qué tensiones están llegando a los gobiernos municipales, si tenéis alguna experiencia por parte de los ciudadanos, porque obviamente la vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El dinero, en cambio, viene por la administración del Estado, quien a través de los planes estatales de vivienda va decidiendo hacia dónde va el dinero y fundamentalmente los municipios serán gestores, pero lo que sí es seguro es que el papel de los municipios va a ser fundamental, va a incrementar y tenemos que estar dispuestos a aceptar este reto. Los retos fundamentalmente, y aquí sí me ha gustado la intervención anterior sobre la unión del urbanismo, obviamente yo no puedo venir aquí a hablar de vivienda y no hablar de urbanismo. Obviamente la generación de suelo, dirán algunos, otros dicen que ya hay suelo suficiente.
Yo aquí también tengo mi opinión particular, pero sí que tenemos un reto sobre la gestión del suelo existente. Sabéis que se están estableciendo modalidades nuevas de gestión con derechos de superficie sobre los PMS. Han empezado las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos, algunos ayuntamientos están sacando sus propios pliegos de derecho de superficie, y también la tramitación de licencia de actividades es un reto para nuestras ciudades. Y en materia de vivienda, un reto fundamental es el mantenimiento de los parques existentes de vivienda social. Esto diríamos más bien que es un reto autonómico, pero también la generación y gestión de un parque de viviendas asequibles, sobre todo en las diferentes modalidades de gestión que según nuestro concepto y nuestra ideología política podremos establecer. Podremos ceder al sector privado con un control público, con un buen pliego, estas actuaciones. Podríamos crear una sociedad mixta, podemos crear una sociedad de capital íntegramente público. Hay múltiples modalidades con diferentes sensibilidades políticas, pero para afrontar un problema que es una realidad y que no podemos escapar de ellas. Y este problema y esta realidad no existe solamente en España, aunque en España quizá estén acrecentados. Durante una época he sido también la representante de España en el Buró de Vivienda y Suelo de UNECE, de Naciones Unidas, y bueno, esto es un estudio que se hizo desde UNECE Housing, se llama UNECE Housing 2030, y aquí ya se explican claramente cuáles son las diferentes soluciones para este problema, que es un problema mundial, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos mecanismos de gobernanza, mecanismos de financiación y de inversión, mecanismos de gestión del suelo y mecanismos vinculados con la neutralidad climática. Todos estos mecanismos se están poniendo en marcha en unos u otros países de nuestro mundo con la finalidad de poder solucionar el problema del acceso a la vivienda, que ya digo, no solamente es de nuestro país, sino que es realmente un problema del mundo desarrollado. Y ahora yo creo que voy a parar ya, porque quiero dejar tiempo para que se vaya generando el debate. Exacto, abrimos el debate, os animamos a participar, a levantar la mano, y tanto yo como Ariela os facilitamos el micro porque, bueno, queremos generar ese debate entre Elena, Luis Cari, Enrique y vosotros, ¿no? Y los participantes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Regidor, soy concejal de Innovación Tecnológica en Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros, y me imagino que algún municipio también de índole turístico, tenemos un problema con el tema del acceso a la vivienda, y es la proliferación de las llamadas viviendas vacacionales. Entonces, en Canarias la comunidad autónoma ha dejado que cada municipio, en función de sus peculiaridades y demás, lo gestione en el marco de una ley autonómica como considere conveniente. Pero yo no sé qué opinión tienen ustedes cada uno en función de sus cargos y posiciones y también sus localizaciones geográficas a la hora de afrontar este problema, porque la verdad que está siendo cara al acceso al alquiler de personas residentes y de personas que vienen a trabajar a Canarias, está siendo un problema muy complicado de gestionar. Gracias. Bueno, yo desde el ámbito de la Comunidad Valenciana, donde también es un problema, la ciudad de Valencia ha desarrollado diversos instrumentos muy interesantes. Yo creo que es un problema que se tiene que solucionar desde el tema urbanístico y desde el tema de las ordenanzas urbanísticas. Ahí cada ayuntamiento tiene yo creo que capacidades muy altas dentro obviamente de la normativa urbanística de cada comunidad autónoma para definir usos y usos compatibles y usos incompatibles. Es cierto que ha habido sentencias en las que a lo mejor no se admite una prohibición de usos generalizada en un término municipal, ¿de acuerdo? Pero sí que puedes establecer determinadas zonas del municipio y regular desde la normativa turística, que también es de la comunidad autónoma, pues toda la parte de licencia de actividad posterior para este tipo de viviendas. Genera mucha tensión tanto la vivienda turística como esto que se llama también las nuevas modalidades de vivienda, el co-living, el co-housing, el co-senior iba a decir, pero no es co-senior, ¿no? Es senior housing o las residencias de estudiantes. Yo estoy ahora con un municipio muy pequeño donde tiene una universidad privada que ha decidido no hacer residencias de estudiantes y está generando unas tensiones en materia de vivienda, y al final pues lo hemos solucionado también a través de modificaciones puntuales de plan general, que bueno, eso genera otro problema que es la tramitación de la modificación puntual del plan general, pero bueno, ya es otra cuestión. No sé, Enrique, ¿cómo lo ves?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es ordenanzas, tanto fiscales como urbanísticas, y controlar un poco, porque en Valencia sí que es verdad que últimamente, donde ves un videoportero malo, ahí se ha convertido en... Y bueno, y eso sí, pero para eso está el urbanismo, desde mi punto de vista, que es la ordenación del buen crecimiento y uso de la ciudad. No sé si hay más... Venga. Bueno, mi nombre es Manuel, soy teniente de alcalde y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Adeje. Turístico más quizás que Mario, ¿no? Tenemos el mismo problema, pero yo la pregunta la quería orientar porque sí tenemos una sociedad municipal, efectivamente. Se hizo un trabajo en los años finales 90 y la primera década de este siglo, pero se paró porque los planes estatales desaparecieron y las fuentes de financiación pues se han paralizado. La pregunta es, en estos casos, cuando esos planes estatales no nos dan esa oportunidad, ¿qué estrategias se pueden o se están siguiendo en ese sentido? Porque tenemos el suelo, ahora mismo estamos inmersos en la modificación de nuestro plan general, que es una aventura difícil, pero que nos hemos arriesgado a hacerlo, y queremos abordar, tenemos suelo, pero tenemos las dificultades de la financiación. Bueno, yo en primer lugar quiero decir una cosa que se me ha olvidado decir. Se discute la competencia de los ayuntamientos en la vivienda. No es cierto, la ley de bases da una norma mínima y luego las distintas legislaciones de vivienda de comunidades autónomas desarrollan y dan una amplia competencia. Lo digo porque es un tema que siempre sale. Bien, ¿qué se pueden hacer? Yo creo que se pueden hacer 1000 cosas con imaginación. El patrimonio público de suelo, hay parte que se puede enajenar y utilizar el dinero para eso. Por ejemplo, se pueden hacer también lo que están haciendo algunas otras de nuestras sociedades, establecer unos pliegos. Porque una cosa que también tiene que ver claro, nosotros somos promotores, no constructores. Nosotros gestionamos todo y luego lo construye un tercero, porque además incluso la norma no lo impone. Otra de las cosas que se ha hecho también es hacer unos pliegos donde yo al promotor privado le establezco unas condiciones muy claras de cómo tienen que ser esas viviendas, o incluso reservar parte de esas viviendas a un determinado sector de la población. Y luego eso que se puntúa en el pliego y se compromete. Es decir, yo creo que eso incluso se puede buscar y se pueden ver ejemplos, pero soluciones hay. Y de hecho hay ayuntamientos que sus sociedades están haciendo, parece que no, pero están haciendo vivienda. O sea, sí, al final con los pliegos te van a dar todo el juego que quieras prácticamente. Si lo que queréis es hacer viviendas, la tradicional VPO para venta, es cierto que cada vez menos ayuntamientos están haciendo eso porque hacia donde vamos es hacia la creación de un parque de viviendas en alquiler asequible. Pues en las condiciones de enajenación de la parcela puedes establecer todos esos requisitos. Y luego, si no, creas el derecho de superficie sobre los PMS, como ha hecho la Comunidad de Madrid, como acaba de hacer el Ayuntamiento de Madrid, como recientemente yo participé en este proceso para el Ayuntamiento de Tarrasa. Se van preparando pliegos en los que gestiona posteriormente ese parque de vivienda a una empresa privada con un equipo especializado, por supuesto, y revierte al ayuntamiento en un periodo de 50 a 60 años. También desde el Estado se está siguiendo este modelo en el SEPES. Incluso hay una cosa además, que el patrimonio público de suelo está destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. Se pueden hacer incluso, porque sobre todo en municipios pequeños hemos creado una ordenanza municipal de vivienda donde establecíamos algunas protecciones que a través de determinados impuestos y demás se pueden dar, y siempre tienes una posibilidad de crear toda la gama, vender algo para luego invertir, es decir, con imaginación yo creo que se puede hacer. Muy bien, no sé si... Vale. Sí, Oriana. Quería deciros que estáis hablando todos sobre vivienda de nueva construcción, ¿no? Ahora. Pero yo creo que el problema que radica realmente en nuestros municipios es con las viviendas ya existentes. Las que... Ahora mismo empezamos vale. con pues entonces luego te hago la pregunta a ti. Le va a ¿no? tocar a Luis Car. No sé...
Ari. Y así cerramos este bloque y damos paso a Luíscar para que nos explique el mantenimiento del parque actual. Sí, buenos días. Yo soy concejal de vivienda en un ayuntamiento pues de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Entonces, pues estamos todavía, en cuanto a estructura de gestión del suelo y demás, pues estamos pues como cuando empezaste como técnico de urbanismo, ¿no? Entonces tenemos nuestros técnicos de urbanismo y capacidad para poco más que las licencias, el día a día y demás. Pero somos un ayuntamiento que tenemos nuestras parcelas de cesión para construcción de viviendas, de edificios, de viviendas de protección. Entonces yo la pregunta es, varias. Una sociedad pública en un ayuntamiento de estas características, ¿se puede hacer? ¿Es adecuado? ¿Es necesario? Porque estamos hablando de un ayuntamiento pues, un poco más pequeño, ¿no? Y vosotros habéis hablado de ayuntamientos grandes. No solo. Pero digo por la estructura que tienes que generar y demás. Si recomendáis también esas sociedades también para ayuntamientos un poco más pequeños. Y por otro lado, ahora lo que vemos es que la construcción de los edificios y las subvenciones que vienen y demás son para edificios ya eficientes, edificios energéticamente eficientes que son más caros. Entonces la construcción es más cara y queremos que luego sean edificios con viviendas con precios asequibles, ya sea de venta o de alquiler, que yo también estoy de acuerdo que vamos hacia las viviendas de alquiler. Entonces, a ver cómo veis si es posible, o sea, si esa eficiencia por un lado pone alguna pega al precio después, que sean precios asequibles, y el tema de la gestión para un ayuntamiento un poco más pequeño. Yo sí te contestaría a la primera, ¿vale? Nosotros tenemos de todo como en botica, pero te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, un municipio de 1.000 y pocos habitantes tenía un gravísimo problema. Estaba rodeado de la capital de provincia y de 2 municipios grandes. Y llegó el alcalde desesperado, me estoy quedando sin gente. Una sociedad se creó, se dotó mínimamente porque tenían suelo, se hicieron 35 viviendas, pero el pueblo ha crecido. No sé si me explico. No tiene que ver, cuanto más grande tienes, más posibilidades tienes y más estructura. Pero no hace falta, tú no eres constructor, tú eres gestor o promotor. Nosotros, a diferencia de los privados, somos solo asociación de promotores, no de promotores y constructores. Nosotros se nos prohíbe construir, pero se nos incita a gestionar. Es un traje a la medida. Vale para ciudades pequeñas que tengan problemas y tengan suelo, incluso comprometiendo o haciendo una sociedad mixta en la que puede intervenir constructores de la zona o incluso entidades financieras. Es perfectamente posible. Hacer acciones tipo C, A ayuntamiento, B constructor, C entidad financiera. Está casi todo inventado. Y sobre todo una ciudad de medio tamaño, la inmensa mayoría de nuestras sociedades son de ciudades de medio tamaño. Yo creo que lo has dejado todo perfectamente. En todo caso, si no se puede crear una sociedad, hemos de pensar todos en la ley de racionalización del sector público. Es verdad que introdujo determinadas limitaciones. Siempre tienes la figura del derecho de superficie, en el que simplemente un pliego y una gestión posterior no requiere de una estructura municipal compleja ni sofisticada. Si os parece, por tiempos, le damos paso, y porque creo que también generará interés, damos paso a Luíscar para que nos presente los retos y las estrategias para abordar el mantenimiento y adecuación del parque de viviendas actual. Muy bien, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer a Tech la invitación. El problema de la vivienda. Pues evidentemente podemos hablar del problema de la vivienda años y años. Una de las cosas por la que nos llamaron fue porque en ese diagnóstico de nuestras agendas urbanas locales
había un déficit muy importante en la figura de programas y proyectos vinculados al objetivo 8 de garantizar el acceso a la vivienda. ¿Qué ponemos? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Bueno, yo creo que la agenda urbana nos ha puesto encima de la mesa unas herramientas de planificación, unas herramientas de diagnósticos, y ahora han empezado a aparecer muchos problemas que hasta ahora no teníamos, o que teníamos identificados pero no teníamos catalogados, ¿no? La emancipación juvenil, viviendas turísticas, qué pasa con el parque existente, hay que evitar la dispersión urbana, tenemos que gestionar el suelo, no tenemos que gestionar, qué pasa con todo ello, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que yo veo es cuando empecé, digamos, en AVS, que yo empecé en el 2004, cuando metí la asociación, yo soy el gerente de una sociedad pública mercantil de un municipio de 27.500 habitantes, con lo cual el ejemplo lo tienes aquí. Esta sociedad, al final, el problema que tenía Sestao, mi municipio, era un problema de reconversión industrial, en el cual había perdido población, pues tanta como 42.000 habitantes a 27.000 que estamos ahora. Te puedes imaginar cuál ha sido la degradación urbanística, social, económica que se ha producido en esta ciudad. Y cuando entré en la asociación, os puedo decir, y aquí está el gerente que lleva, que nadie hablaba de la ciudad existente, nadie hablaba de la rehabilitación, todo era desarrollo, expansivo, generar, especular, tirar, negocio económico, la vivienda como un negocio económico, como un bien, digamos, especulativo. ¿Qué ha pasado después de que nos han hecho propietarios, como decía Elena, después de las políticas franquistas? Pues que hemos ido, digamos, haciéndonos valedores de la propiedad, y llega el momento de que el coche se ha quedado obsoleto. Y encima no se ha quedado obsoleto, digamos, y he cambiado las bujías en media hora en el taller y ya está, sino que tenemos que ponernos de acuerdo con alguien que se llama vecinos, de una comunidad de propietarios, para afrontar decisiones colectivas de inversión común. Casi nada. El reto es flagrante, como os podéis imaginar, porque nadie nos ha dicho cómo se plantean las decisiones colectivas para inversión en una inversión común, porque esto de ser, ¿no? Nos hemos comprado una vivienda en los años 50, 60, 70, 80, pero llega un momento que son 50 años, que hay una revisión, que hay que rehabilitar, y empiezan a salir una serie de problemas, y dice, oye, que tenemos problemas de accesibilidad, que esto se convierte en una cárcel urbana para mucha gente mayor. ¿Qué pasa con esto? Oye, que tenemos el 72% de nuestro parque que no tiene aislamiento térmico, y que el código técnico fue en el año 79. ¿Qué pasa con el aislamiento térmico? ¿Qué pasa con las condiciones de salubridad que tienen nuestras viviendas? Pues empiezan a surgir problemas, filtraciones, humedades, condensaciones, que está demostrado que empiezan a generar problemas de salud públicos, ¿vale? Tenemos problemas de habitabilidad y de seguridad. Se empiezan a caer cornisas, se empiezan a hacer algunas cosas, algunos aspectos, y dices, oye, ¿qué pasa con esto, no? Y tenemos un problema grave de ineficiencia energética de nuestras viviendas, es decir, son grandes consumidores de recursos, como decíamos, como veíamos ayer, y encima son grandes contaminantes, ¿vale? Y además también generan emisiones de CO2. Entonces, ahora mismo parece que la política de la rehabilitación, que estaba en 6ª división, ha subido a 1ª división, ¿vale? Y ahora es cómo afrontamos este reto de recuperar nuestra ciudad existente. Entonces, yo creo que es un problema que al final tenemos que dimensionar bien la escala, ¿vale? Porque al principio el problema era la vivienda. Oye, mi vivienda, tengo una filtración, a ver cómo podemos hacer esto, llamo el seguro, no llamo el seguro. Ha pasado al edificio. Oye, el edificio, que tenemos que hacer aquí algún tipo de actuación, porque ha venido un señor que se llama ITE, o Informe de Evaluación, y nos ha dicho que tenemos que hacer no sé qué cosas. Y en principio eso hay que bajarlo a una digamos, escala social de asociación, de que es la comunidad de propietarios. Tenemos problemas en los barrios. Tenemos problemas en los barrios porque se han quedado obsoletos los espacios públicos. Como hemos visto en estas jornadas, hay 1 millón de variables nuevas de perspectiva de género, de perspectiva de diversidad, de perspectiva de movilidad, de perspectiva de digitalización, con lo cual nos encontramos con que también en nuestros barrios no solo hay problemas de vivienda, sino hay problemas de espacio público y hay problemas de interacción. Empiezan a abordar problemas de cohesión social. Objetivo 6. ¿Qué pasa con la cohesión social en estos barrios? ¿Qué está generando vulnerabilidad? Empiezan a salir nuevos problemas como os sonarán la pobreza energética, os sonará la brecha digital,
os sonará, no puedo pagar la derrama de hacer todo esto que me vale 25.000 euros, porque además hay que hacerlo de manera integral, porque parece, evidentemente, por economía de escala, lo mejor. Entonces, tenemos un problema en nuestros barrios, ¿vale? Entonces, tenemos muchos, estos son un poco los retos que tenemos. Tenemos muchos retos que yo los he dividido en retos en planificación, en gestión, en participación, en evaluación, en comunicación y difusión, en generar redes, ¿vale? Y sobre todo, ayer se hablaba de la regeneración urbana integrada, ¿vale? Y la regeneración urbana integrada es que en nuestros barrios donde tenemos las viviendas también empiezan a darse problemas de cierres de lonjas comerciales, se empiezan a dar problemas de desarrollo económico, problemas de obsolescencia. Con lo cual tenemos ya que integrar no solo el problema de la vivienda, sino el problema de lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿vale? Con lo cual, en esos retos, en esa planificación, diría un poco que es un poco lo que las herramientas o las estrategias que podemos tener. Evidentemente, en la planificación tenemos la agenda urbana, la hoja de ruta de ciudad. Nos estamos encontrando, no sé si os encontraréis en vuestros barrios, os encontraréis barrios, bueno, yo me estoy encontrando barrios vulnerables, que ellos por sí solos jamás van a poder hacer desarrollo y rehabilitación de su barrio, y otros barrios, entonces no están preparados, con lo cual necesitan un acompañamiento integral, social, económico, urbanístico, cultural, todo, asociativo. Ayer hablábamos, justo en ese paseíto por Lavapiés, hablábamos de qué está pasando con las asociaciones vecinales. Tenemos una crisis de legitimidad muy importante en las asociaciones que hasta el momento, en los años 80, yo lo llamo las asociaciones viejos roqueros, se generaron esas asociaciones y son las que eran los interlocutores totalmente válidos, para bien o para mal, con el ayuntamiento, para decir, oye, aquí podríais poner unas aceras, ampliarlas, poner una farola, dignificar esto, y eran interlocutores totalmente válidos. ¿Qué pasa? Se están jubilando. En algunos casos no hay relevo generacional y están emergiendo plataformas en redes sociales que cada una va interesada por una cosa, pero que realmente no es el único interlocutor de ese barrio. Con lo cual tenemos un problema de interlocución con nuestros barrios importante. Con lo cual ya se dan dos problemas. Uno, que tenemos que interlocutar con nuestros vecinos para hacer unas inversiones en nuestras viviendas, y otras tenemos que interconectar con nuestro barrio para hacer inversiones en nuestro barrio y, digamos, demandar un poco al ayuntamiento en el sentido de pedirle, digamos, de cómo se va a construir ese barrio. Entonces, ahí empiezan a salir aspectos muy interesantes como la coordinación de actuaciones en obras y servicios, por ejemplo, con obras de rehabilitación en materia privada. Por ejemplo, la planificación de cuando se va a intervenir en un conjunto edificatorio de 15, 20, 25 portales, actuar también un poco, es decir, el ayuntamiento pone, digamos, la posibilidad de regenerar un poco los espacios públicos y la parte privada, nuestro patrimonio privado como propietarios, también ponerlo en valor. Y así estamos haciendo, digamos, una cohesión de lo público y lo privado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos en planificación esa agenda urbana, esa hoja de ruta de ciudad. Tenemos instrumentos urbanísticos de planeamiento que en rehabilitación, para mí, hay algunos, o sea, ayer hablaba Sonia Hernández Partal de el tema del planeamiento. Evidentemente, tenemos el planeamiento, hay que cumplirlo, pero hay que ser muy flexible. Hay otros modelos de gestión de este tipo de actuaciones de regeneración urbana que no tienen por qué llevar asociado un planeamiento específico. No tienen por qué, ¿vale? Y muchos, no, habrá que hacer un PERRI. ¿Por qué hay que hacer un PERRI? ¿En base a qué hay que hacer un PERRI? ¿Vale? Que genera un planeamiento. Si se puede hacerlo de otra manera, ¿por qué no? ¿Vale? Evidentemente, una de las cosas que yo diría es que los ayuntamientos, los grandes ayuntamientos, casi todos tienen planes de vivienda. ¿Cuántos ayuntamientos de los que estáis aquí, que sois de menos de 50.000 habitantes, tenéis planes de vivienda? Si alguien me puede levantar la mano. ¿Uno? No. En la cabeza va... ¿Cuántos lo tenéis en la cabeza? Uno. De los que estáis aquí, uno. ¿Vale? Quiere decir, los ayuntamientos tenemos la potestad de poder trabajar en cuáles son las estrategias para el acceso a la vivienda y para la rehabilitación de nuestras viviendas. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, si no hemos puesto en un papel, si no hemos reflexionado cuáles son los retos de nuestra ciudad para el acceso a la vivienda y para la rehabilitación de nuestra ciudad, ¿cómo vamos a saber qué programas, proyectos tienen que caer para responder a esos retos? Con lo cual, lo primero, evidentemente, será tener un plan
¿vale? Igual que tenemos un plan de director de zonas verdes, un plan director de jardín, bueno, lo que sea, ¿no? Pero no tenemos un plan de vivienda. Pues el plan de vivienda, evidentemente, es la herramienta que nos va cayendo y nos va diciendo cuál es nuestra estrategia local de alquiler social y asequible, en el cual vamos a promover, digamos, cómo facilitar el acceso a la vivienda en nuestro municipio, y cuál es la estrategia local de regeneración urbana. Hay instrumentos digitales y hay muy rápidos para diagnosticar qué está pasando en nuestra ciudad y que marcan rápidamente, como un semáforo, cuáles son los barrios rojos, los barrios amarillos y los barrios verdes, en el sentido de, en este barrio estamos llegando tarde, no, lo siguiente, llegamos incandescente, ahí es donde tiene que estar la administración. Los barrios más amarillos, ojo con este barrio que se te puede llegar a degradar y puede llegar a la situación de un rojo. Y luego tenemos los barrios verdes, lo que no podemos aplicar es políticas de intervención directa pública en barrios verdes, cuando ellos evidentemente son capaces de organizarse, son capaces de, con sus administradores de fincas, con la parte privada, ir a buscar subvenciones. Sin embargo, nosotros, como no les acompañemos, jamás van a pedir un tema de las subvenciones. Entonces, ¿dónde tiene que estar la administración? En los barrios vulnerables, que no están organizados, que es muy complejo entrar, que hay que bajar al barro, o tiene que estar en la parte de los verdes, de que me llegan organizaditos, yo doy la subvención, cumplo con que estoy dando subvenciones de rehabilitación y ya está. Yo creo que hay un gran debate, es decir, ¿dónde tiene que estar la administración? En la parte de gestión, pues evidentemente hay que tener esas herramientas que os puedo dar, es decir, para ese diagnóstico debemos de tener un observatorio de vivienda. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con nuestra gente mayor? ¿Qué está pasando con...? Eso evidentemente nos tiene que dar mucha información, una herramienta como puede ser un observatorio de vivienda con esos indicadores. En materia de gestión, estas sociedades públicas que comentaba antes Enrique, somos oficinas de vivienda, en el sentido de solicitar vivienda, en el sentido de tramitar ayudas, en el sentido de todo lo que tenga que ver con vivienda, con lo cual la herramienta más cercana al ciudadano deben ser estas oficinas de vivienda, ¿vale? Y en la parte de rehabilitación, como ya habéis conocido, con los fondos NEXT, en el programa 2 tenemos las oficinas de rehabilitación energética. Ahí hay una ERES, hay una estrategia de rehabilitación energética para viviendas y evidentemente esas oficinas son las que tienen que dar pie a ello, ¿vale? Y un montón de proyectos. Igual en la participación, pues yo os diría que hay otra serie de herramientas. Voy a destacar solo una, que es el tema de que cada barrio, bajo mi punto de vista, debería tener una estrategia, una hoja de ruta de barrio, ¿vale? Una hoja de ruta integral, en el cual se diga, oye, la administración, hemos detectado con vosotros que estos son los espacios obsoletos. Estas son las, digamos, especificaciones que tiene vuestro barrio y estos son los problemas de vivienda, que os afectarán a vosotros porque sois propietarios de las mismas. Con lo cual, vamos a establecer qué está pasando allí, ¿no? Y están surgiendo, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, estrategias o, por ejemplo, disyuntivas, que es, nos ha pasado en el COVID que las viviendas no están cumpliendo el objeto, o sea, no están dando servicio. ¿Qué ha pasado cuando hemos tenido que estar en casa con los críos, teletrabajando? Entonces, se ha convertido en esa vivienda productiva, con lo cual necesitábamos espacios que las casas igual no tenían. Y se daba la disyuntiva que en las plantas comerciales estaban todas cerradas. Con lo cual tienes una necesidad de espacio en vivienda y digamos, un superávit de espacio en plantas comerciales. Bueno, pues ahí se están dando muchos proyectos innovadores de vivienda expandida, de cómo bajar usos comunitarios, ¿vale? Bajarlos a plantas bajas, ¿vale? Para, digamos, resolver pues, problemas. Bueno, lo más típico ahora pues, es el tema de las lavadoras, los aparcabicis, los trasteros, que los críos puedan tener un sitio para tener, digamos, para hacer los deberes y los echecolanas que no han tenido en viviendas que no estaban bien. Bueno, una serie de aspectos, ¿no? Pero ¿cuál hay un concepto de vivienda expandida que debemos de controlar, ¿vale? Sí, si te parece, Luiscar, sí. Pasamos, abrimos el debate para no irnos de hora por las preguntas que puedan surgir. Antes había... ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Sí, ahora preguntar sobre mantenimiento. Ahora sí. Apuntando esa idea tan buena que has dado de bajar servicios compartidos a plantas bajas. Entonces, por eso no es muy buena idea.
Bueno, pues ayer la verdad es que sí que estuvimos nosotros hablando ya de este problema, ¿no? Del problema real que se plantea en cada municipio con las viviendas de alquiler turístico fundamentalmente, que hay personas que vienen a trabajar a nuestros municipios y no tienen dónde vivir. En Ansó, que te decía Monse, que sí que tenemos un plan de vivienda, bueno, pues somos un pueblo muy pequeño, pero somos un pueblo trabajador e innovador. Entonces sí que tenemos 8 viviendas municipales, tenemos, ¿cuántos? 360 habitantes, Monse, y tenemos 8 viviendas municipales y una de ellas además es compartida, para que cuando venga el maestro tenga donde vivir cuando hace una baja, o cuando venga el de Sarga que está trabajando en el monte, pues también, aunque sean 8 días, tenga donde vivir. A nosotros nos traen el contrato de trabajo y nosotros hacemos que ese piso esté constantemente en movimiento. Entonces, bueno, en nuestro pueblo, que es más pequeño, se plantea el problema de necesidad de vivienda, que desde luego desde el ayuntamiento intentamos resolver. Hemos creado una bolsa de vivienda, facilitamos a los propietarios pues todo el tema del alquiler con el inquilino, facilitamos lo de los seguros, en fin. Ponemos muchas facilidades y hemos conseguido con éxito, pues son 3 o 4 viviendas, para nosotros ya es un éxito. Pero después hay otro, en nuestra capital de comarca, que es Jaca, el tema ya cambia muchísimo, porque ahí sí que hay mucha vivienda de alquiler turístico. Y entonces ahí sí que hay un problema social, ha creado un problema social, porque la gente de ahí que ha comprado, pues que ha invertido su dinero en una segunda vivienda para alquiler porque era muy turístico, ahora resulta que tiene muchos problemas que vienen del ayuntamiento, por ejemplo, con normas municipales, para la restricción de ese tipo de viviendas, como por ejemplo que toda la comunidad tenga que estar de acuerdo para que ese alquiler turístico se pueda dar. Como os imagináis, esto es desde hace un año ya ha creado un conflicto social increíble, porque nadie de la comunidad quiere que el vecino de al lado alquile, pero sin embargo el vecino que lo ha comprado se siente en el derecho de que con su propiedad y con su responsabilidad puede hacer lo que quiera, ¿no? Darle uso a esa propiedad. Entonces, bueno, pues en una ciudad muy pequeña se ha creado un conflicto muy grande, por ejemplo, por este tema. Sí, tenemos 5 minutitos y ya está. Contestamos a esta pregunta y luego, como sí que viene el café, vamos a aprovechar para todas las otras preguntas poder intercambiarlas entre nosotros. Venga, Luis, cara, adelante. Sí, lo hablábamos ayer directamente. Es un tema, como han dicho mis compañeros Enrique y Elena, que hay que regular por el ayuntamiento. Primero, el ayuntamiento tiene que saber cuál es el diagnóstico de los problemas que tiene la ciudad. Tiene problemas de dificultad de emancipación juvenil, quiere conservar población, no quiere conservar población, quiere que la gente de su casco histórico siga viviendo en su casco histórico con unas prestaciones y unos servicios, lo quiere o no. Desde la parte de desarrollo económico levantarán la mano. Oye, que yo quiero, evidentemente, que vengan más turistas, que vengan más... Entonces, hay que equilibrar. Equilibrar supone que en función de la hoja de ruta de la ciudad, pues puede ser que la ordenanza tenga que dictar que en determinadas calles pues solo puede haber apartamentos turísticos en planta primera, planta baja, como lo quieran regular. Pero evidentemente eso es una regulación en función de lo que quiera el ayuntamiento hacer de sus cascos históricos. ¿Qué está pasando en otros sitios? Como estáis oyendo, pues la gentrificación, el efecto donus de la ciudad, sacamos, digamos, el problema de la gente mayor o emancipación de jóvenes y lo externalizamos en la metrópoli y la ciudad porque queremos que en el centro solo haya el turista, con lo cual ahí es donde tenemos que poner, digamos, el equilibrio. ¿Qué es lo que queremos? Porque igual que tiene el derecho de la persona que tiene vivienda en propiedad en alquilarla con un uso turístico o lucrativo, también tiene derecho la persona que vive en el casco histórico a seguir viviendo allí, a tener unos servicios y nadie se lo tiene que también. Hay problemas de cohesión social, de convivencia. Sí que me gustaría apuntar algo que a lo mejor es obvio, pero el derecho de propiedad en nuestro país ni es ni ha sido nunca absoluto y así está reconocido en la Constitución. Por el hecho de que yo tenga algo no significa que yo pueda construir 30 plantas o pueda hacer lo que quiera. Y lo mismo pasa con los apartamentos turísticos. Las actividades siempre han estado reguladas en nuestro país. Recordados del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. O sea, esto siempre ha estado regulado. Entonces, ¿eso es una actividad?
El apartamento turístico es una actividad y, por lo tanto, entra dentro de una regulación. Siempre ha sido así en nuestro país, no es ninguna novedad esto, porque entre todos, eso es una sociedad ordenada, una sociedad en la que nos damos normas para poder convivir entre todos nosotros. Creo que no hace falta que interioricemos que si cada uno hace lo que le da la gana, pues no podemos vivir juntos. Y eso es simplemente. Yo es que he comprado esto para invertir. Ya, bueno, primero es que la vivienda, desgraciadamente, pues no queremos que sea un bien de inversión, y eso también, cuando hablamos de los grandes fondos de inversión, tenemos que pensar también en el pequeño propietario que ha invertido, que a lo mejor a todos nos ha pasado, nuestro padre, nuestros vecinos, porque en este país se invertía en bienes inmobiliarios, pero pues tiene que estar regulado, pero como ha estado siempre. Esto no es ninguna novedad, simplemente es. Yo quería decir, ahora aprovecho y te contesto, porque esa pregunta también podía ser para mí, lo de qué se puede hacer. Los gestores públicos, las empresas públicas, ahora estamos capitalizando mucho de esta actuación de los fondos europeos. Los ARRUs, son nuestras empresas. De hecho, Elena es un ejemplo que está llevando varias actividades de esas. Y luego hay una cosa que quería deciros, que esto no es solo teórico. Cuando me decías tú, es que de técnico del ayuntamiento. Yo como decía, me ha gustado mucho lo de Elena, yo nací y me crié en el lado oscuro, porque mi padre era interventor de ayuntamiento. Y empecé en un ayuntamiento. Pero luego, cuando pasé de técnico del ayuntamiento, pasé a la asesoría jurídica del Instituto Valenciano de Vivienda, que era la empresa pública que gestionaba, que luego dirigiste tú muy bien, es que se me hizo la luz. Era otra cosa. También es verdad que un organismo especializado. Y es que en un ayuntamiento, yo ya os digo, era técnico de urbanismo, pero es que hasta cuando había un problema de maltratos, de abandono y demás, era el único abogado del ayuntamiento, tenía que ir. Es que el ayuntamiento estaba todo. Pero si tiene que hacer algo especial, tiene que crear un ente especializado. Esa es la visión que yo veo de todo esto. Que puede ser para rehabilitar, para promover, Y por eso estoy aquí, porque me gusta, no sé si me explico. Es que es algo que vivimos. Vamos a aprovechar, creo que el tema de la vivienda puede dar para una jornada entera, así que como vamos en tiempo, quiero agradeceros a los tres haber participado en esta sesión. Ahora sí, os invitamos al café ahora media hora, si no recuerdo mal. Primero haremos la foto de familia. Primero, salir a las escaleras que tenemos justo aquí afuera, y recordaros también que a las 3 tenemos el cóctel en Bocanegra, que no se vaya nadie, que queremos estar con todos vosotros hasta el final de estas jornadas. Así que muchas gracias.